Bienvenidos de vuelta a DFC Books. Antes de arrancar con nuestro recorrido literario de hoy, por favor, vayan a los comentarios y dejen cualquier petición de libros que deseen para futuras exploraciones. Nos encanta nutrirnos de su curiosidad y, pues, saber qué universos narrativos quieren que desmenucemos a continuación. Así es. Hoy nuestra misión nos lleva a un análisis exhaustivo que, de verdad es fascinante. Nos vamos a centrar en una obra pilar de la literatura latinoamericana. Hablamos de Huerto Cerrado, publicado originalmente en 1968. Un clásico. Exacto. Este es el primer libro de cuentos del aclamado autor peruano Alfredo Bryce Echenique. Y para navegar por sus complejidades, vamos a utilizar como brújula principal la fantástica y, muy detallada edición crítica de David Wood. Sí, que es una joya de edición. Totalmente. Para quienes nos escuchan, quiero plantear una situación que resulta profundamente humana. Es muy posible sentir que uno no encaja en absoluto con su entorno, incluso cuando se vive en medio de inmensos privilegios. Esa sensación de ser la pieza de un rompecabezas completamente distinto es algo universal. Y esta obra captura esa alienación de una manera que atrapa desde la primera línea. Hola, encantada de estar aquí. Es un verdadero privilegio acompañarlos en este recorrido a fondo. Y, pues para entender realmente las raíces de esa profunda alienación de la que hablas, es indispensable establecer el contexto histórico y de publicación de esta obra, porque, es un reflejo de su época. Claro, el contexto lo es todo. Exacto. Fíjense que este libro fue escrito en Europa, principalmente entre Italia y Francia, alrededor del verano de 1965. Sin embargo, su publicación ocurrió en La Habana, Cuba, tras ganar una mención en el Premio Casa de las Américas. Un premio importantísimo. Importantísimo. Para quienes siguen de cerca la historia literaria, saben que este premio fue fundamental durante el llamado boom latinoamericano en los años 60, una época de altísima efervescencia política, tanto de izquierda como de derecha. Sí, y hay que hacer una pausa ahí, porque la obra se publica en un entorno súper polarizado. Así es, pero lo interesante aquí, y lo que señala David Wood, es que Bryce Echenique no adopta una postura de panfleto político. Nosotros tampoco, claro está, solo observamos el texto. Él simplemente expone la realidad social de manera descriptiva y deja que las tensiones hablen por sí mismas. Además, estructuralmente, no estamos ante una simple antología de relatos inconexos. No, para nada. Esto es lo que la teoría literaria denomina un ciclo de cuentos. Son historias interconectadas cronológicamente que comparten a un mismo protagonista, funcionando casi como un Bildungsroman, es decir, una novela de aprendizaje donde atestiguamos el desarrollo psicológico de un individuo. Ok, vamos a desempacar esto porque esa estructura de Bildungsroman es clave. El protagonista indiscutible, el hilo conductor de este laberinto, es Manolo. Ajá, Manolo. A través de la mirada de Manolo, atestiguamos esa transición tan turbulenta de la infancia a la edad adulta. Pero hay que destacar que este crecimiento no ocurre en el vacío. Todo se desarrolla en el seno de la clase media alta limeña de los años 60, más específicamente en el distrito de San Isidro. Que era como el epicentro de esa clase acomodada. Exactamente. Funcionaba como una zona residencial exclusiva. Hace cuenta que es fascinante cómo el espacio de San Isidro opera como una burbuja que protege a Manolo, pero que al mismo tiempo lo asfixia por completo. Vemos a un joven con todas las comodidades materiales imaginables, pero que choca de frente y de manera constante contra las rígidas expectativas de su clase. Choca muchísimo. Y pues para entender este choque, tenemos que mirar a los personajes que orbitan a su alrededor. Totalmente de acuerdo. La dinámica del libro se sostiene en cómo Manolo interactúa con ese ecosistema de personajes, empezando por el propio Manolo. La edición crítica nos lo presenta como un joven hipersensible y perpetuamente alienado. Siempre fuera de lugar. Sí, su incapacidad para moldarse a lo que se espera de un hombre de su clase lo lleva a encontrar en la escritura una forma de catarsis, un escudo contra el mundo. Luego tenemos a Cecilia, que representa el arquetipo del amor adolescente. ¡Ah, Cecilia! Su relación es un punto focal a lo largo de varios relatos, pero lo verdaderamente trágico es que a pesar de cumplir con todos los ritos de pasos románticos tradicionales, la relación termina sintiéndose hueca.
Y para contrastar esa vacuidad, el autor nos presenta a dos figuras femeninas diametralmente opuestas, América y Marta. Ese contraste es uno de los puntos más brillantes del análisis de Wood. Por un lado, América es una mujer mayor, de una clase social más baja, a quien Manolo seduce tejiendo una red de mentiras. Una farsa total. Ella representa puramente el escape físico, el engaño y la superficialidad de las interacciones de Manolo cuando intenta actuar como un adulto tradicional. Por el contrario, a Marta se le describe en el texto de forma casi brutal por parte de su entorno como la fea, inteligente. Así la etiquetan, sí. Y paradójicamente, resulta que ella es la única persona en todo este universo con la que Manolo logra establecer una conexión emocional e intelectual genuina. O sea, es su ancla a la realidad. Es una dicotomía brillante. Y no podemos dejar de lado a los personajes que habitan los márgenes de este huerto cerrado, como Miguel y los sirvientes a quienes el joven Manolo llama genéricamente los dos indios. Claro, el factor de clase y raza. Exacto. Miguel es un jardinero mestizo, un cholo en el contexto peruano, a quien Manolo en su infancia admira casi como a un artista por su habilidad con las plantas. Sin embargo, esa visión romántica e infantil se hace pedazos cuando la brutal realidad exterior penetra en la casa. Irrumpe de forma muy violenta. Sí, estos personajes marginados no son simple utilería narrativa, son la representación viva de la rígida e infranqueable jerarquía racial y de clases del Perú de la época. Bryce Echenique los utiliza para reflejar la fractura interna de una sociedad fuertemente marcada por el racismo, un machismo institucionalizado y una oligarquía tradicional que empezaba a resquebrajarse. Ante la inminente migración masiva desde los Andes hacia la capital, claro, es como si estuviéramos viendo las grietas formándose en tiempo real en los muros de ese jardín aristocrático. Literalmente. Y para ver exactamente cómo se rompen esas paredes emocionales, es vital analizar el arco narrativo a través de los cuentos. La historia arranca con el primer relato, titulado Dos indios. El evento principal, el punto de quiebre en esta historia, sucede cuando Manolo, que ya es un joven de 22 años, regresa a Perú después de vivir 4 años en Europa. Ese regreso es grave. Este regreso físico provoca un viaje hacia sus memorias de infancia. Recuerda vívidamente una pelea callejera en su antiguo barrio, donde ve a Miguel, ese jardinero al que tanto idealizaba, terminando completamente bañado en sangre tras una golpiza. Es brutal. Ese es el choque definitivo. La violencia externa destruye el mundo protegido de su niñez, marcando la pérdida absoluta de la inocencia. Y esa pérdida de la inocencia es el catalizador que lo empuja hacia los laberintos de la adolescencia, que es exactamente lo que exploramos en el segundo relato. El camino es así con las piernas, pero también con la imaginación. Un título larguísimo, pero muy revelador. Sí, y aquí el evento principal toma la forma de una extenuante excursión escolar en bicicleta hacia Chaclacayo, subiendo hacia los Andes. Manolo simplemente no puede seguir el ritmo. Físicamente exhausto, colapsa, se aparta del grupo, vomita al borde del camino y termina llorando completamente solo detrás de un muro. Es una imagen fuertísima. Es una escena cruda y patética, en el sentido literario, porque ahí se enfrenta lo que el narrador define como su verdad recién aprendida, o sea, la certeza ineludible de que está aislado de sus pares. Se enfrenta a su propia soledad. Es fascinante cómo Bryce Echenique utiliza el cansancio físico como un espejo del quiebre emocional. En ese episodio de la bicicleta, el colapso de Manolo no es solo muscular. Es el momento exacto en que interioriza que su aislamiento es irreversible. Exactamente. Esa misma soledad física que experimenta en la carretera se transforma rápidamente en un vacío emocional cuando intenta conectar románticamente. Lo vemos claramente en el tercer relato, Una mano en las cuerdas, páginas de un diario. El cambio al formato de diario íntimo ya nos advierte que Manolo necesita un refugio. Un espacio seguro para él solo. Así es. Y el evento central de este cuento es la primera cita de Manolo y Cecilia en el cine. Comparten un beso, sí, pero lo revelador, según los apuntes críticos de Wood, es que lo hacen imitando torpemente a los actores en la pantalla. Es un amor performativo. Como una copia. Como no saben cómo sentir de forma genuina, copian las ficciones de Hollywood.
Y esa performatividad tiene consecuencias devastadoras más adelante en el mismo relato. Cuando finalmente pierden su virginidad, el episodio no culmina en una celebración del amor o la intimidad, sino con Manolo experimentando un inmenso vacío. Un bajón emocional tremendo. Sí, se da cuenta, de la manera más dolorosa posible, de que la realidad física simplemente no puede sostener el peso de los ideales románticos perfectos que había construido en su imaginación. Es el derrumbe de las expectativas afectivas impuestas por su entorno. Descubre que la realidad no cumple con sus ideales soñados. Qué manera tan devastadora de desmitificar el romance adolescente. La burbuja no solo tiene grietas, se está desinflando por completo. Y justo antes de adentrarnos en la segunda mitad de esta exploración literaria para ver cómo esta crisis identitaria de Manolo se profundiza hasta llegar al límite, quiero hacer una pausa rápida y muy entusiasta para pedir a nuestra audiencia que se suscriba al canal. ¡Suscríbanse! Denle clic a ese botón de suscripción para que no se pierdan absolutamente ninguna de nuestras futuras inmersiones en la literatura. Su apoyo constante es lo que hace que este rincón siga creciendo. Retomando el hilo cronológico que nos ofrece esta edición crítica, lo que presenciamos en la segunda mitad del ciclo es un declive emocional que se vuelve cada vez más oscuro. Llegamos al cuarto cuento, Las notas que duermen en las cuerdas. Donde el conflicto es predominantemente interno, ¿no? Exacto. El evento principal aquí es que Manolo se topa de frente con la cruda cultura machista de su propio círculo social. Escucha a sus amigos hablar de las mujeres utilizando términos despectivos, refiriéndose a ellas casi literalmente como productos alimenticios. Qué fuerte escuchar eso de tus propios amigos. Sí, y en su fuero interno Manolo rechaza profundamente esta actitud, le causa repulsión. Sin embargo, el verdadero drama psicológico estalla cuando se ve obligado a admitir, con una resignación amarga, que no tiene el valor necesario para llevarles la contra públicamente. No es un héroe. Es una parálisis dictada por la presión social, una cobardía que, aunque resulta muy humana y comprensible para cualquiera que haya querido encajar en la juventud, a él lo va carcomiendo por dentro. Totalmente. Y esa incapacidad de enfrentarse al grupo lo lleva al aislamiento forzado en el quinto relato, un amigo de 44 años. Aquí, el evento principal ocurre cuando Manolo es castigado severamente por mostrar un comportamiento ansioso y desesperado por ver a Cecilia. Los castigan por sentir. Tal cual. Las autoridades de su estricto internado inglés cerca de Chaclacayo lo obligan a pasar todo el fin de semana recluido. Este encierro institucionalizado subraya la rigidez de su entorno. Es un sistema educativo que busca disciplinar las emociones, aislándolo aún más de la sociedad y dejándolo sin válvulas de escape. Y como bien señala la crítica literaria, cuando las emociones genuinas son reprimidas y castigadas, el individuo tiende a buscar salidas en los bajos fondos, en lo transgresor. Esto nos lleva directamente al sexto relato, Yo soy el rey. Un relato muy oscuro. Bastante. El evento principal es la visita de Manolo a un burdel local. El impacto visual y psicológico llega cuando se encuentra con una prostituta que tiene el rostro brutalmente cortado. Esta imagen grotesca opera como una guillotina que destruye cualquier rastro de romanticismo burgués que pudiera quedarle. Lo rompe por completo. Sí. Además, el cuento brilla al ilustrar la incomunicación absoluta entre las distintas esferas sociales. Hay una escena magistral donde un personaje llamado Negro mantiene un silencio sepulcral ante la histeria desbordada de una mujer llamada China. No existe la posibilidad de diálogo. Es una brecha insalvable que subraya esa incomunicación absoluta entre clases. El lenguaje mismo parece colapsar ante la desigualdad. Y hablando de las trampas del lenguaje y los engaños, pasamos al séptimo relato, El descubrimiento de América. Manolo ya tiene 18 años y el núcleo de esta historia, el evento principal, gira en torno a su intento de seducir a América. Pero todo a base de mentiras. Exacto. La seducción está construida sobre puras falsedades. Él inventa que sus padres están en un prolongado viaje por Europa para proyectar una imagen de sofisticación. Todo este castillo de naipes culmina de manera estrepitosa cuando la realidad lo alcanza. Manolo reprueba 3 exámenes escolares consecutivos. El estrés le pasa factura. Se siente ahogado por la culpa y el cansancio y anhela desesperadamente escapar para buscar a Marta, hablar con su verdadera confidente. Esa necesidad de buscar refugio en Marta evidencia a un joven cuya estructura vital se está cayendo a pedazos.
Y esta metáfora del derrumbe se vuelve literal en el octavo relato: la madre, el hijo y el pintor. En este punto, un Manolo de 17 años se enfrenta a la logística de una familia fracturada. Que cronológicamente en edad va un poco antes, pero temáticamente encaja perfecto en su deterioro. Así es. El evento principal es que se ve obligado a dividir milimétricamente su semana viviendo entre la casa de su madre y la de su padre, quienes se han separado. Un evento que simboliza la ruptura definitiva de las relaciones sociales y familiares de su entorno. Es la confirmación de que las instituciones en las que debía confiar también son frágiles. Lo cual nos arroja sin frenos al noveno y último relato, el cierre de este magistral ciclo, Extraña diversión. El evento principal de este desenlace es genuinamente desolador. Todo el peso acumulado de las presiones sociales, los fracasos románticos y la fractura familiar desemboca en lo que parece ser un colapso mental total. Un quiebre absoluto. Bryce Echenique describe a Manolo deambulando sin un rumbo fijo por las calles de Lima. La narrativa reduce su identidad a la de un hombre fatigado. El autor deja este final abierto, reflejando su desconexión total de la realidad. Manolo se desvanece en el anonimato de la ciudad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esa es la gran pregunta. Si relacionamos la obra con quienes nos escuchan, la lucha de Manolo es universal. Trasciende la Lima de los años 60. Se trata de usar el arte y la escritura, como el formato de diario que usa Manolo, como un mecanismo de defensa contra un mundo opresivo. Esto plantea una pregunta importante sobre la concepción misma del libro. Hay una historia literaria fascinante detrás del nombre. Originalmente, el manuscrito llevaba un título diferente. Cierto. Hubo una intervención ahí. Sí, fue gracias a la sugerencia de otros dos gigantes de la literatura, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa, que el libro adquirió el nombre de Huerto Cerrado. Ellos le hicieron notar que capturaba perfectamente esa sensación de estar atrapado en una atmósfera social sin escape. El propio autor afirmó más tarde que el escritor es simplemente un rebelde a través de la palabra. Una rebelión contra la hipocresía de su mundo. Exacto. Y para cerrar este análisis, me gustaría dejar a la audiencia con una reflexión final, regresando al enigmático final de Extraña diversión. Adelante. Teniendo en cuenta el colapso mental de Manolo al final del libro, la invitación a reflexionar es la siguiente. Ese colapso ocurrió porque Manolo intentó volver a encajar en una sociedad rígida y superficial, dándose cuenta de que era imposible. ¿O es acaso la prueba de que, si no logramos conformarnos a las presiones de nuestro entorno, corremos el riesgo de ser destruidos por él? ¡Qué barbaridad de pregunta! Es de esas interrogantes que te exigen replantearte cómo interactúas con las expectativas de tu propio mundo. Ha sido un viaje literario verdaderamente revelador, desmenuzando las múltiples capas de un personaje tan profundamente humano. Queremos agradecer enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta travesía. Muchas gracias por sintonizar DFC Books. Sigan leyendo y cuestionando el mundo.